aparato psicológicamente está a punto de ver. En el último par de siglos, la humanidad ha experimentado un desarrollo tecnológico que supera con creces todo aquel avance que se vivió en toda la Edad Media, periodo en el cual se dice haber durado un poco más de 1000 años. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el ser humano haya podido desarrollar más tecnología en sus últimos 200 años que en todo el tiempo que lleva de existencia como sociedad? ¿Acaso somos más inteligentes? ¿O simplemente dejamos los dogmas de lado? Lo sé, suena interesante, por eso decidí hacerle este iceberg, el cual, como ya has de saber, en sus primeros niveles muestra datos curiosos o poco misteriosos para después irse adentrando poco a poco a los niveles más profundos, niveles que encierran datos sumamente tétricos, bizarros y poco conocidos de la temática. Prepárate física y psicológicamente porque estás a punto de ver el iceberg de la tecnología. Comencemos. Consolas de videojuegos y su uso en armas nucleares. La historia como tal comienza poco después del estreno de la tan esperada PlayStation 2 en el año 2000, evento que se llevó a cabo sin contratiempo alguno. Eso hasta que Sony recibiera un pedido algo peculiar, en donde se le compraban 4000 unidades con destino a Irak, situación que le pondría los pelos de punta al servicio secreto de los Estados Unidos al barajar la idea de que dichas consolas pudiesen ser utilizadas como computadoras militares, capaces de dirigir misiles nucleares casi en tiempo real. Esto mediante la adaptación o el hackeo de las consolas para llevar a cabo dicha tarea. Tal hipótesis sería corroborada por la misma Sony en un comunicado que argumentaba que efectivamente eso sería posible gracias al procesador de la consola, el cual era capaz de generar millones de cálculos por segundo y superficies 3D, capacidad que aumentaba si se ponían a trabajar en conjunto, haciendo posible también la idea de hacer un supercomputador con todas esas consolas si Irak así lo quisiese. Hasta la fecha no se sabe si dichos planes se pusieron en marcha o no en Irak, pues el tema no se tocaría a futuro, haciendo ver que todo fue un momento de histeria colectiva. Bueno, eso es lo que nos quieren hacer creer. Por otro lado, algunos dicen que todo fue parte de una campaña publicitaria hecha por Sony para su nueva consola, cosa que tal vez nunca se sepa. Pero, ¿tú qué piensas? La excesiva evolución tecnológica en los celulares. Hoy por hoy no es un secreto ver cómo los teléfonos celulares avanzan y han avanzado de forma estrepitosa en el apartado técnico. Esto lo digo con total seguridad al ver la edad que tienen, pues el primer celular que salió al mercado no sobrepasa ni los 30 años. Celular que si lo comparamos con uno actual no tendría nada que hacer en la batalla, pues un dispositivo móvil moderno es cientos de veces más avanzado que su contraparte antigua de apenas 30 años. ¿Te das cuenta de ello? Tal fenómeno no se ha visto en ningún otro artículo humano, ni en los automóviles que año con año sacan nuevos modelos de estos. ¿Será acaso que hemos avanzado más en el área de los microchips que en cualquier otra? Coméntalo, tal vez esto también sea fruto de la Guerra Fría. Suena interesante. La nanotecnología y sus aplicaciones actuales. Durante algunos años nos han presentado cómo la nanotecnología se volverá muy útil en el futuro, dando mayor énfasis a que esta misma será utilizada especialmente en la medicina. Lo que no se nos dice es el uso que se le da actualmente, uso que va desde la creación de supermateriales hasta la aplicación militar espía. Videos de esto hay varios en la internet, solo es cuestión de buscar, aunque en cierto modo los dispositivos expuestos parecen más unos prototipos hechos con dicha tecnología. Eso hasta hace poco, debido a un video colgado en la internet, en donde se muestra un insecto robótico parecido a una mosca grande. El video como tal lo estás viendo en tu pantalla. Obsérvalo con atención,
pues hasta que no lo desmientan del todo, para mí se trata de nanotecnología real en todo su esplendor. La Nintendo PlayStation. Para los amantes de los videojuegos, esta consola es algo conocida, pero para los que no, dicho aparato suena imposible. Y no es para menos, pues tales marcas de videojuegos han competido sin descanso durante los últimos 22 años. Esto para tratar de ver quién es quién en la contienda videojueguera. El quién lleva la delantera te lo dejo a tu criterio, pues en este apartado nos centraremos en darte a conocer lo que algún día fue un prototipo de consola hecho por estas dos marcas en conjunto, Sony y Nintendo. La consola en sí parece un refrito de Super Nintendo, con la única peculiaridad de que en la ahora Nintendo PlayStation podías escuchar música de un CD mientras jugabas. La verdad no le veo mucha utilidad a eso, aunque uno nunca sabe. Tal vez Nintendo tenía la idea de sacar nuevos videojuegos en CD con la calidad que venía dando en un cartucho de Super Nintendo para hacerlos más largos y con alguna mejora mínima en el apartado gráfico. La expulsión de Huawei del mercado occidental. Corría el año 2020 cuando Donald Trump, aún presidente de los Estados Unidos, decretaría una orden de veto a los dispositivos móviles de Huawei. La razón de ello se englobaría en una sola palabra: espionaje. El argumento como tal pareció ser válido, pues aunque para nosotros no hubo mayor detalle, las cosas parecerían haber transcurrido de una forma muy pacífica, sin queja alguna ni juicio legal por parte de Huawei para contrarrestar las medidas autoritarias en su contra, medidas que trataban de hundir a toda costa la marca y el renombre ganado con el tiempo, cosa que lograron en cierto modo al quitarle el acceso al sistema Android, medida que los dejaría muy por debajo de Samsung y Apple, sus antiguas competidoras. Hasta la fecha, Huawei no ha hecho un esfuerzo legítimo para levantarse, dejando espacio a las especulaciones, las cuales dictan que ahora operan bajo otro nombre. El mecanismo de anticitera. El mecanismo de anticitera es un dispositivo hallado hace más de un siglo en Grecia, con edad aproximada a los 2000 años. Al principio, tal artefacto se le tenía respeto al no saber qué era, pues parecía ser muy complejo para la edad que poseía, a tal punto que se le llegó a hacer censura al no darle difusión en los medios, por miedo a que se tratase de algo más, como por ejemplo un viaje en el tiempo mal ejecutado, suposición que para su buena suerte sería desechada poco después de que un grupo de científicos lograsen crear el mecanismo en su totalidad, al cual bautizaron como la primera computadora análoga del mundo, computadora capaz de calcular con exactitud los eclipses. Espionaje de China hacia Estados Unidos mediante microchips. Antes de oír el título de este punto del iceberg, ¿te hubieras imaginado que los Estados Unidos sería víctima de eso? Pues la respuesta es que sí, y el afectado sería la CIA, por medio de Amazon. El incidente ocurriría poco después de que la Agencia Central de Inteligencia le encargara a la empresa de Jeff Bezos la tarea de crear una nube de internet exclusiva para ellos que serviría como bóveda o sistema de información. Todo bien hasta ahí. El problema se daría al momento de que Amazon adquiriera un conjunto de servidores preensamblados para seguir con el proyecto. Servidores que al momento de hacerles una auditoría de rutina física se darían cuenta que en ellos vendrían múltiples dispositivos espías diminutos, del tamaño de un grano de arroz. Como ya es de suponer, el culpable oficial sería oficialmente China. El cómo logró dicha hazaña sería mediante la infiltración a una planta de fabricación de chips y tarjetas madre en Taiwán,
la cual le trabajaba directamente a la firma tecnológica que le surtía los servidores a Amazon, haciendo así posible el hackeo, que casi culmina con éxito. Espionaje cubano hacia Intel. Guillermo Kidd fue el responsable de ello a mediados de la década de los 80s. La motivación que él tuvo para hacer eso fue su fanatismo hacia el socialismo. Las empresas que llegó a robarles información fueron dos, Intel y AMD. La información que Guillermo llegaba a recopilar era mente técnica. Él te podía decir cómo hacer un procesador desde cero y te daba alternativas del qué hacer si no contabas con la herramienta necesaria para producirlo. Información y asesoría que sería muy útil para Cuba y la Unión Soviética en aquellos tiempos, y a la cual Guillermo les daría acceso hasta 1990, año en el que perdería la fe en el socialismo, convirtiéndose ahora en un mercenario de la información, a tal punto que llegaría a trabajar para la CIA, China e Irán como contraespía y asesor tecnológico hasta 1992, cuando sería arrestado por robo de tecnología en Estados Unidos, delito que transcribió por no haber en aquel año una ley que catalogara eso como un delito grave, saliendo de esa forma libre y así retirarse del mundo del espionaje y el intercambio tecnológico por considerarlo muy ajetreado. La polémica de Apple con el gobierno de Estados Unidos. La polémica que vivió Apple con el gobierno de los Estados Unidos se debió principalmente a que Apple se negó rotundamente a hackear un iPhone 5 propiedad de un excriminal abatido en un tiroteo en California. El argumento que Apple daba a las autoridades para el no desarrollar una herramienta que permitiera el acceso de forma secundaria al celular fue el miedo a que se propagara clandestinamente por sus propios trabajadores o por el cuerpo policíaco que hiciera uso de ella, algo que pondría en duda su impecable imagen con respecto a la privacidad de sus usuarios alrededor del mundo, quedándose firme en su decisión de no darle vida a algo que no existe, pero que al mismo tiempo pone en peligro su imagen con tan solo pensarlo. Al final de cuentas, el departamento policíaco pudo acceder al dispositivo sin la ayuda de Apple y tal polémica tuvo fin. Aquí la incógnita está en el cómo lo pudieron hacer, pues no se dijo nada al respecto, situación que dio cabida a la siguiente conjetura entre las malas lenguas. Apple cooperó en secreto, pero a cambio pidió que se diera a conocer todo el revuelo de los tribunales para darle al mundo una buena imagen de su marca y publicidad. Los coches eléctricos de 1890. Imagínate un escenario en donde pasa un coche eléctrico por las calles sin apenas hacer ruido, salvo por el característico zumbido de sus motores eléctricos. Todo ello en pleno año 1890. Sí, oíste bien, esta escena podría haber ocurrido ayer en cualquier coche Tesla, pero no es así, ya que desde a principios del siglo XX esto podía ser visto con regularidad durante algún tiempo en aquella época. Eso hasta que dicho invento fue algo molesto para la industria petrolera, que veía con buenos ojos a su contraparte, el coche a gasolina, por obvias razones, censurando de forma estrepitosa a lo que en ese día era su mayor competidor y que, dicho sea de paso, le llevaba ventaja en la preferencia de las personas por no emitir humo ni sonidos molestos al usarlo. Eso en el año 1900, año cúspide de este invento, por ya contar con baterías recargables que hacía más cómodo su uso. Pero ya ni hablemos de esos coches porque, como dice el dicho, de lo bueno poco, y todo gracias a los grandes magnates de la época que lo querían fuera del mercado para imponer su producto a la fuerza, el auto a gasolina. Tal vez no sabían que su artículo contaminaba, pero bueno, uno como persona común siempre tiene la culpa. Por eso usa bicicleta en vez de tu auto para no contaminar. La bombilla eléctrica eterna.
Oficialmente, el inventor de tal artefacto lleva por nombre Benito Muros y es originario de Cataluña, España. El invento en sí estaría inspirado en la bombilla de un equipo de bomberos en California, Estados Unidos, que lleva más de 100 años encendida, algo que a Benito se preguntaría el por qué, llegando a una sola conclusión: la obsolescencia programada, término dado a la característica que algunos objetos electrónicos poseen. Tal característica hace que el producto deje de funcionar después de ciertas horas de uso o encendidas. Yo en lo personal tuve una experiencia parecida con una impresora marca Canon, aunque esa es harina de otro costal. Después de saber esto, Benito se las ingeniaría para crear una bombilla eléctrica que durase tanto como la de California, hazaña que según sus propias palabras creó, naciendo así su bombilla bautizada como la bombilla eterna, por supuestamente durar entre 80 a 90 años encendida, cosa que hasta la fecha no se ha podido comprobar por apenas llevar 10 años en el mercado. Aún así, ha sido galardonada con varios premios y certificaciones de producto confiable en Europa. Solo hace falta esperar otros 70 a 80 años para ver si verdaderamente dura eso, algo que veo posible debido a la confianza de su creador y su lema mismo, que dicta lo siguiente: si nuestra bombilla te dejó de funcionar, te devolvemos tu dinero y te damos otra. Solo espero que todas esas frases y afirmaciones no sean meramente puro marketing, sino verdad, pero eso solo el tiempo lo dirá. ¿La radio la inventó Marconi? Por mucho tiempo se llegó a creer que Guglielmo Marconi fue el verdadero inventor de la radio. Hasta se le daría en 1909 el Premio Nobel de Física por eso, quedando en los libros de historia como el hombre que inventó la radio. Lo extraordinario de todo esto es que todo se trató de una mentira, en donde Marconi, en su afán de ser reconocido, tomaría deliberadamente las patentes previamente registradas por Nikola Tesla de ese artefacto, al cual bautizaría como radio, y lo pondría en marcha ante los medios para llevarse todo el crédito de la invención. El cómo Marconi consiguió esas patentes tal vez se debió a los contactos que Marconi poseía, acompañado de los enemigos públicos de Tesla que ganó con los años. Eso daría paso a este histórico robo, que se haría oficial hasta en 1943, cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos reconocería a Nikola Tesla como el verdadero inventor de la radio, devolviéndole la patente que Marconi le robó. El gato cyborg atropellado. El proyecto tecnológico llevaba por nombre Kitty Acústica originalmente y era financiado en su totalidad por la CIA en pleno periodo de la Guerra Fría. Tal proyecto consistía en implantarle un micrófono muy sofisticado a un gato previamente seleccionado. El implante del micrófono iba ubicado en el oído interno del animal de forma que no fuera visible. A su vez, el dispositivo iba conectado a una antena súper delgada implantada en la cola del felino, que por si no fuera poco, también sería operado para que no sintiera hambre y de esa forma no se distrajera mientras hiciera la misión. El proyecto ya estaba terminado. El gato espía sería puesto a prueba en 1966 cerca de la embajada rusa. Su misión era la de escuchar la conversación que se estaba desarrollando ahí. Todo iba viento en popa, hasta que el gato se dispuso a cruzar la calle para llegar a la embajada, que estaba al otro lado de la acera, cuando de repente se escucha un golpe seco. El gato ya se encontraba sin vida. La causa: un simple atropello de un taxi a toda velocidad que le quitaría la vida de forma instantánea, evento que pondría fin al proyecto por verlo inviable económicamente, pues ya se habían gastado $20 millones en el desarrollo que no daría ningún resultado más que el sufrimiento del propio gato. Si te gusta el terror y el misterio, recuerda, en Archivo Azul lo encontrarás. Hasta la próxima. Bye.